Bueno, el tema es de fisiología sensitiva. Seguimos con los términos, con los temas de nervioso, del sistema nervioso. Pero en este caso vamos a estar trabajando sobre la fisiología sensitiva. A ver, permítanme. A ver, espérame. Ah, por cierto, la lista. Ahora, para tomar lista, van a escribir... Ya nos puso un El youtuber. Escribir su nombre de youtuber. Algunos ya se me adelantaron, pero también los tomo en cuenta. ¿Sí? Pues no sé cómo quieren, cómo los quieran que los conozca el mundo, así le ponen en su nombre aquí, para saber cómo son, para saber que están poniendo atención. Okay. Entonces, seguimos. Al hablar de la fisiología sensitiva, estamos hablando de cómo nuestro cerebro recoge los estímulos del exterior, ¿no? Dice, la supervivencia de cualquier organismo depende de contar con información acerca del ambiente externo, así como del estado de los procesos y funciones corporales internos. Esta información se busca mediante la rama sensitiva del sistema nervioso. Los sistemas sensitivos y sensoriales transforman señales físicas y químicas de los ambientes externo e interno en información, es decir, en potenciales de acción. Entonces, así como en la película de Matrix, ¿qué es real? ¿No? Real es lo que nosotros sentimos, es lo que nosotros detectamos del medio externo, que a fin de cuentas son potenciales de acción que llegan a nuestro cerebro. ¿Sí? Acuérdense, los ojos ven, pero la mente observa. Los oídos oyen, pero la mente escucha. ¿Sí? Entonces, el cómo yo interpreto esas señales es lo que va a hacer mucha diferencia entre una persona y otra. Ustedes, por ejemplo, que han estado en clases presenciales entre ustedes mismos, saben que por estas fechas de octubre, noviembre, ya hay alguien que siempre tiene frío y puede estar parado en el medio del estacionamiento con el sol a todo lo que da y va a tener frío. Y va a decir, cierren la ventana, apaguen el aire, no sé qué. ¿Pero por qué? Porque es una persona que siempre tiene frío aunque los demás tengan calor. Sin embargo, la temperatura ambiente es la misma para todos, pero algunos la sienten de una manera diferente a otra. ¿Sí? Entonces, ya vimos lo que es el procesamiento cerebral, o sea, cómo el cerebro integra esas sensaciones. Pero no todas las sensaciones, no todos los estímulos los detectamos igual. ¿Sí? Entonces, hay estímulos sensitivos y sensoriales. Un factor del ambiente que produce una respuesta eficaz en un receptor se le llama estímulo. Pueden ser electromagnéticos, mecánicos, químicos, etc. Los estímulos electromagnéticos principalmente son estímulos que no son táctiles, que yo no tengo que tocar directamente, como por ejemplo la luz, el calor. ¿Eh? Son estímulos que suelen ser invisibles a simple vista, que no podemos ver, pero sí podemos sentir. Por ejemplo, si ustedes, bueno, cuando planchaban su bata, que ponían la bata en el burro de planchar y prendían la plancha, a veces me imagino que a algunos se le olvidó, ¿y prendí la plancha o no prendí la plancha? Entonces, para ver si estaba caliente, simplemente acercaban la mano a la plancha. ¿Sí? No tienen que tocar la plancha, no tienen que tocar la placa de metal para ver si está caliente. Con que se acerque y ya sienten la temperatura. ¿Okay? Entonces, así es como funcionan los estímulos electromagnéticos. Igual la luz del sol, la luz en general. Los estímulos mecánicos en general sí son estímulos táctiles, sí son estímulos que deben de llegar directo al cuerpo. ¿Eh?
Y aquí, como ven, se incluye también las ondas sonoras y las vibraciones, ¿sí? Acuérdense que el sonido viaja a través del aire, pero más que nada son las vibraciones o el cambio de presión del aire lo que genera el sonido que nosotros escuchamos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si ustedes están en un carro y un carro, sobre todo un carro chiquito, y que de pronto alguien cierra la puerta de una, sienten como que se le tapan los oídos, porque se aumenta la presión adentro del carro, ¿ok? Igualmente, los sonidos no solamente llegan a través del aire. Ustedes saben que el sistema auditivo tiene dos vías, la vía aérea y la vía ósea, ¿sale? Pues, por ejemplo, la vía aérea es la vibración del aire que llega a los tímpanos, ¿no? Y al llegar a los tímpanos, hace que vibren los tímpanos y estos hacen que vibren los huesecillos y así se va transmitiendo la señal. Pero, por ejemplo, si ustedes ahorita, con el dedo índice, toquen el huesito que está atrás del oído, ¿sí? La eminencia pétrea que está aquí atrás del oído, ¿sí? Ahora, apoyen fuerte apoyen fuerte el dedo ahí, y con el otro dedo índice, percutan en el nudillo del dedo, ¿sí? ¿Okay? Al hacer esto, ustedes escuchan en su cerebro, ustedes escuchan el sonido. Si hacen lo mismo afuera, no se escucha. Con la misma fuerza no se escucha. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si hacemos esto, estamos haciendo que la vibración llegue directo a la eminencia pétrea y de ahí se conduce ese sonido, esa vibración, se conduce al oído interno y el oído escucha, aunque no haya vibración del aire, ¿sí? Así es como funciona la conducción ósea. De hecho, hay algunos audífonos, bueno, aquí la palabra audífono se está estirando un poco, pero hay algunos audífonos que funcionan así como los lentes, que llegan directamente a esta eminencia pétrea y ahí producen la vibración para que la persona escuche a través del hueso, en lugar de escuchar a través del tímpano, ¿sí? Y también es un estímulo sensitivo. Otros estímulos, como por ejemplo los estímulos químicos, vienen de la acidez, como por ejemplo la acidez, la forma y el tamaño moleculares. Entonces, son estímulos, como este es su nombre, que producen una respuesta, ¿sale? Para que podamos considerar que sea un estímulo, debe de cumplir estas características. Debe de tener intensidad, debe de tener una modalidad, una localización. Localización se refiere a que hay un lugar donde se estimula específicamente y una duración, ¿okay? Entonces, esto puede ser mucho o poco, puede ser diferente, y es lo que va a hacer que un estímulo sea específico para una respuesta, ¿okay? O para un receptor. También tenemos las diferentes modalidades sensoriales. Aquí los receptores sensoriales son capaces de detectar la modalidad de un estímulo. A esto se le llama modalidad sensorial. Y tenemos lo que son las modalidades sensoriales comunes, que vienen siendo los sentidos, ¿no? Los 5 sentidos que todos conocemos: gusto, olfato, tacto, vista y audición. Son los sentidos tradicionales. Sin embargo, hay otros, como por ejemplo el equilibrio, el sentido de la humedad. Hay uno que es un sentido muy raro, que se llama el sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, pero es una manera de sentir, por eso viene su nombre, sentido. Y también depende la modalidad de cómo se va a clasificar los receptores, es decir, dónde se va a sentir el sentido, dónde se va a sentir el estímulo. Por ejemplo, los fotorreceptores tienen una función visual, ¿sí? Los fotorreceptores solo se estimulan por estímulos visuales. Los quimiorreceptores detectan señales químicas y sirven en el sentido del gusto y del olfato. Permítanme. Si les ha tocado, por ejemplo, cuando están chiquitos, a lo mejor
no sé si a alguno les dieron emulsión de Scott o alguno de esos jarabes medio raros. Y les decía, bueno, ya que lo tomaste una vez, no te vuelven a engañar, ¿no? Los niños generalmente son bien listos en ese sentido. Les puedes dar una medicina una vez, pero luego ya no la aceptan. Entonces, ya que lo tomaste una vez y ves que tu mamá llega con la cuchara y el bote de emulsión de Scott, ya no lo vuelves a tomar, ¿no? Porque, ¿y qué te dice tu mamá en ese momento? Es bueno y que no sé qué, y tiene muchas vitaminas, ándale. Tápate la nariz para que no sientas el gusto. Y a veces uno se queda, bueno, pues si mamá me lo dice, pues es cierto. Pero ¿cómo está eso de que me tapo la nariz para no sentir el gusto? ¿Por qué? Porque ambos sentidos, el gusto y el olfato, funcionan a través de receptores de sustancias químicas. Por eso sentimos el gusto de la comida, el sabor de la comida, también lo sentimos con el olfato, ¿eh? Y yo creo que les ha tocado que a veces les sirven un plato que puede verse muy bonito, pero huele raro. Y si huele raro ya no les va a saber igual, ¿eh? Son receptores que están diseñados para sustancias químicas. Los mecanorreceptores perciben la deformación física y sirven a modalidades sensoriales como el tacto, la audición, el grado de tensión de un tendón o un músculo, etc. Aquí los mecanorreceptores son de tacto principalmente y de sensación. Entonces, ustedes, por ejemplo, si alguna vez les ha pasado que se clavan una aguja o una espina o algo así, generalmente buscamos esa espina con los dedos, no la buscamos con los ojos, porque los dedos tienen una mayor sensibilidad para cosas chiquitas. Y cuando la encontramos, ya la estamos buscando, la sacamos y nosotros la sentimos muy grande y en realidad se ve muy chiquita, porque nuestro sentido del tacto en los dedos es muy especializado y aumenta el tamaño de las cosas para que sintamos más las diferencias. También tenemos los termorreceptores que detectan el calor o más bien la temperatura. Puede ser una temperatura fría o caliente, pero no es que nada de eso, la temperatura que tienen los objetos. Y hay otros receptores que se catalogan como por su punto de ventaja, es decir, por la manera en donde están enfocados. O sea, qué tipo de sensaciones van a recibir. Como por ejemplo, los exterorreceptores detectan estímulos fuera del cuerpo. Como les decía, los estímulos sensitivos, electromagnéticos, de temperatura, etc. Los interorreceptores perciben estímulos dentro del cuerpo, ¿sí? Estos interorreceptores generalmente, bueno, siempre están recibiendo sensaciones, siempre están recibiendo estímulos, pero en la mayoría de los casos no los detectamos nosotros porque es un estímulo que ya conocemos, ¿okay? Es un estímulo que el cuerpo ya está esperando. Pero, por ejemplo, si alguna vez ustedes comieron algo muy pesado o algo que les cayó pesado y después de comer sienten el estómago hinchado, y a veces hasta nos revisamos la panza o le decimos a alguien, hey, mírame, me siento bien hinchado. Y realmente no es así. Pero esa sensación de hinchado que tenemos del estómago es porque eso que comimos, que estuvo, no sé, que estaba echado a perder o que estaba malo o lo que sea, está provocando que se forme gas dentro del tubo digestivo. Y esa formación de gas aumenta el volumen, aumenta el tamaño de las vísceras, y nuestro cuerpo nos está diciendo que está muy grande, que se está acumulando ese gas adentro y nos sentimos hinchados, ¿eh? Ese es un ejemplo de un interorreceptor. Otro tipo de receptores son los propioceptores, que proveen información en cuanto a la posición de las articulaciones, la actividad muscular y la orientación del cuerpo en el espacio. Esos propioceptores nos dicen dónde estamos, en qué posición estamos. Igual como los interorreceptores, son receptores que generalmente descartamos esa información porque no es relevante en el momento, pero nos ayudan a saber en qué posición, si estamos de pie, si estamos sentados, si nos estamos inclinando, si nos estamos cayendo. Por ejemplo, si a alguno de ustedes les tocó venir en el camión y quedarse dormidos, y que de pronto el camionero frena de una, generalmente se despiertan antes de caerse, ¿no? Porque en cuanto notan ese cambio de velocidad, ya nos despertamos.
porque nuestro cuerpo está sintiendo ese cambio, ¿sí? Mientras mantenemos la misma posición, no hay respuesta, pero cuando cambiamos de posición, aunque no estemos conscientes, nuestro cerebro lo está registrando. Y por último, los nociceptores, que son receptores de dolor. Estos detectan agentes nocivos tanto internos como externos. En el caso de los nociceptores, depende también mucho de cómo se va a interpretar esa señal, ¿okay? Por ejemplo, hay personas que tienen una tolerancia al dolor muy alta, que les pueden pasar muchas cosas o que se golpean o que hacen mucho trabajo y no sienten esa diferencia, ¿no? Generalmente, bueno, ustedes me van a entender más cuando lleguen al internado. Ahí ya se van a dar cuenta de lo que es amar a Dios en tierra ajena. Pero esos nociceptores están diseñados para avisarnos cuando hay un problema, ¿sí? Cuando algo está mal. Por eso depende mucho de cómo lo va a interpretar cada persona. Y como dicen aquí, como dice su compañera, generalmente las mujeres tienen una tolerancia al dolor más alta que los hombres, sobre todo cuando son problemas físicos internos, ¿no? Como dicen, nunca vas a ver un hombre con gripe en la calle porque no sale de su casa con gripe. Entonces, en las mujeres pues se aguanta, ¿no? Y ni modo, le tiene que seguir para adelante. Hay de unos a otros, ¿no? Pero pues ya cada quien. Aquí el detalle también de los nociceptores es que no solo depende de la intensidad, sino de cómo nuestro cerebro va a interpretar esa señal, ¿okay? Y ahí hay un área gris entre lo que una señal es una señal satisfactoria o un estímulo agradable y cuando ya ese estímulo se vuelve un estímulo doloroso, ¿sí? Por ejemplo, bueno, es de este tipo de historias de le pasó al amigo de un amigo, ¿no? Entonces, el amigo de ese amigo, que no soy yo, es un amigo de un amigo, tenía una amiga que estudiaba con ellos, con ellos, que no somos nosotros, estudiaba con ellos, y a esta chava le gustaba mucho que le dieran masajes aquí en la espalda, ¿no? Y una vez le dijo a mi amigo que le dieran masaje en la espalda, y yo, pues está bien, y ya empecé yo, sí, masajito, masajito, y dice, ándale, más fuerte, y yo, pues más fuerte, más fuerte, no, hazle más fuerte, y así. Ok, dije, no, esto ya se está poniendo raro. Y ya, no, mejor sabes qué, dile a otra persona, porque a mí ya no me gusta ese detalle. Entonces, es a veces difícil delimitar dónde un estímulo es agradable y dónde un estímulo ya es doloroso. A lo que están enfocados los receptores, los nociceptores, es al daño, cuando hay un daño en el tejido, ¿okay? Por ejemplo, como vimos en las clases anteriores, el ejercicio. Al estar ejercitándonos, sobre todo cuando no tenemos condición física y empezamos a hacer ejercicio de buenas a primeras, al estar haciendo ejercicio, pues te motivas, el esfuerzo, todo. Y al día siguiente del ejercicio, pues sientes que te duelen partes del cuerpo que no sabías que tenías. Entonces, ¿qué pasa? Porque hay una lesión, porque hay un estiramiento, porque hay un esfuerzo extra, ¿okay? Pero podemos interpretar esa lesión o ese dolor como algo bueno y seguimos haciendo ejercicio, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, cuando tienen un parto, en el momento del parto, pues se acuerdan de toda la familia del esposo y le echan la culpa al esposo de todos los males del mundo. Y generalmente así es, ¿no? Y es cierto. Pero cuando tienen al bebé en brazos, se les olvida todo y se vuelven a embarazar. Pues ahí depende mucho de cómo la persona, cómo cada quien va a interpretar esos estímulos, ¿ok? Y también a menudo es difícil comunicar una sensación precisa de una modalidad sensorial por el efecto o la percepción subjetiva que la acompaña. Esta propiedad tiene que ver con el sentimiento psicológico acoplado al estímulo. Esa frase famosa que usamos aquí en Sinaloa, el que es así bien sabe cómo, ¿no? Bien sabe qué modo. Entonces, a veces es difícil definir una sensación, sobre todo cuando es una sensación, un estímulo, cuando es un estímulo que tenga que ver con otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo creo que todos han visto El Rey León
¿Y qué sienten ustedes cuando ven esta escena? Cuando se vuelve a morir Mufasa y la pueden ver después de 20 años y todavía corre la lagrimita otra vez, porque sientes todo lo que sentiste en ese momento. ¿Okay? Entonces, esas sensaciones están asociadas a lo que ya sentiste en otro momento. E incluso en la misma película, cuando están platicando las hienas y una menciona a Mufasa, ¿qué hace la otra hiena? ¿Se acuerdan qué hacen? Que tiembla. ¿Se acuerdan que tiembla? Y dice, no, no mencionas a Mufasa porque tiemblo. Y le dice, Mufasa, sí, Mufasa, Entonces, ese es un ejemplo de cómo interpretan el estímulo. ¿Okay? Un estímulo que está asociado a otros estímulos. ¿Sale? Ahí está, miren, todavía lo quiere revivir. Ay, qué pobrecito. Y aquí, los receptores sensoriales también responden de manera preferencial a un tipo de estímulo ambiental. Esta especificidad resulta de varias características que unen a un receptor con su estímulo preferido. Y el estímulo usual y apropiado para un tipo de receptor sensorial se le llama estímulo adecuado, aquel para el cual el receptor tiene un umbral mínimo, es decir, que la intensidad es baja para producir una respuesta. La mayoría de los receptores responderá a tipos adicionales de estímulos diferentes al adecuado. Sin embargo, el umbral es mucho más alto. Esto se escucha muy rebuscado, pero vamos a poner un ejemplo. Si a ustedes les ha tocado, los que manejan, por ejemplo, o los que han estado en un carro cuando una persona maneja, y esa persona está buscando una dirección, ¿no? Sobre todo cuando estás en la noche, en un lugar que no conoces, y estás buscando una dirección, entonces vas en el carro y vas despacito, vas lento, y a veces tienen el estéreo prendido, tienen la música prendida, y ¿qué dice el que maneja? Bájale al estéreo porque no veo bien. Es como, pues estás viendo con los ojos, no estás viendo con los oídos. Sí, pero es algo común, y yo lo he hecho. Le bajas al estéreo para ver mejor. Entonces, ¿por qué? Porque si bien el estímulo visual, el estímulo de los ojos es a través de la luz, el estímulo auditivo es a través del sonido. Nuestro cerebro en ese punto se está enfocando en el estímulo visual, en lo que estás viendo. ¿Okay? Pero si hay otro estímulo, que es el auditivo en este caso, que está, como quien dice, robándole atención al estímulo visual, nuestro cerebro va a estar estimulado por va a estar recibiendo dos estímulos diferentes y tiene que dividir la atención entre los dos estímulos. ¿Sí? No podemos dejar de escuchar. ¿Okay? Podemos cerrar los ojos y no ver, pero no podemos cerrar los oídos y no escuchar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir el estímulo auditivo para poder concentrarnos en el estímulo visual. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, a veces es difícil concentrarse en las dos cosas. Pero es un ejemplo de cómo un estímulo de tipo visual, de tipo auditivo, perdón, puede interferir en un estímulo de tipo visual. ¿Okay? También otra característica de la especificidad del sistema sensorial reside en el sistema nervioso central. La vía del sistema nervioso central que recibe la información sensorial también participa en la determinación de la naturaleza de la percepción. La información que arriba por el nervio óptico, por ejemplo, siempre se percibe como luz y nunca como sonido, lo que se conoce con el concepto de línea marcada. También yo creo que todos hemos visto esos memes en internet que dicen, no se pueden escuchar las imágenes, ¿no? Y a veces sí y nos reímos. Pero ¿qué tal, qué sienten ustedes al ver esto, por ejemplo? ¿A poco es un estímulo visual? Porque lo están viendo. ¿Okay? Pero ¿a poco no hasta saborean el café que se está derramando? Hasta pueden sentir cómo chapalea el panecito cuando cae en el café. Casi lo pueden oler también. Entonces, el estímulo es visual, es puramente visual, pero nuestro cerebro lo interpreta de diferentes maneras. Por eso, aunque es un estímulo visual, casi lo podemos saborear, oler, tocar, sentir. ¿Okay?
Entonces, la transducción sensorial cambia la energía ambiental en potenciales de acción, de acción nerviosos. Es decir, todo lo que nosotros registramos acá arriba en nuestro cerebro tiene que venir del ambiente externo o del ambiente interno. Y va a depender mucho de cómo nuestro cerebro lo va a interpretar. ¿En qué contexto lo va a interpretar? Entonces, en órganos sensoriales complejos que contienen muchos de los receptores individuales, el potencial generador puede surgir de varias fuentes. Este es el resultado de múltiples impulsos dirigidos al receptor sensorial que se denomina potencial receptor. El estímulo, por ejemplo, de golpearse el dedo chiquito con la mesa, a veces puede ser un estímulo pequeño, pero se siente muy grande. O sea, te golpeas el dedo chiquito y te duele hasta la nuca, ¿no? Entonces, ese tipo de estímulos pueden variar de forma, pueden variar de tiempo, pero el cerebro lo va a interpretar de manera similar. Ese es el potencial receptor. Y también los diferentes receptores van a tener maneras de especializarse en ciertos tipos de sentidos. Tenemos dos tipos de receptores en general. Los receptores largos, que son tipos de receptores en que el potencial de acción ocurre en la misma célula, y es una neurona, que es lo más apropiado para la transmisión de información sensorial a largas distancias. En estos casos, el estímulo físico crea un potencial en el receptor que desencadena potenciales de acción que se transmiten hasta el sistema nervioso. Generalmente estos son receptores táctiles que están en la piel, que están para estímulos externos, y estos receptores es básicamente una neurona que viaja desde el punto de donde se recibe la señal hasta el sistema nervioso central. Entonces, son receptores largos porque no hacen relevos, porque la misma señal viaja a través de una neurona desde el inicio hasta donde llega el sistema nervioso central. Ya el sistema nervioso central se encargará de interpretar esa señal, ¿sí? Como frío, caliente, chico, grande, etc. Entonces, el estímulo va a viajar más rápido porque va a viajar a través de una sola neurona. Y hay otros transductores que se llaman receptores cortos, y aquí generalmente se refieren a células altamente especializadas, donde el potencial de acción se convierte primero en energía no eléctrica dentro del receptor y después hace un relevo que va a llevar hasta el sistema nervioso central, ¿sí? Un ejemplo de estos es el nervio óptico, ¿sí? El estímulo visual. ¿Por qué? Porque el estímulo visual, como les digo, no es táctil, no llega directamente a la piel, sino que el estímulo visual pasa a través del sistema de refracción ocular hasta la retina. Y en la retina hay conos y bastones que van a interpretar esa señal, ese estímulo visual como una señal. Y esa señal la van a transformar en energía química que a su vez va a estimular una neurona, que es el relevo, y esa neurona la va a llevar al sistema nervioso central. Es un estímulo, es un receptor más corto, porque el receptor, como dice, recibe el estímulo, pero lo tiene que pasar a otra neurona para que lo lleve al sistema nervioso central. Y después el sistema nervioso central lo va a interpretar de otra manera. Es el que ya va a saber qué es lo que estamos viendo. En los receptores cortos, el suceso del potencial local se acopla con la liberación de un neurotransmisor almacenado en la célula receptora. Entonces es liberado hacia la sinapsis de otra neurona postsináptica donde se produce otro potencial de acción, que es el relevo. La frecuencia de los estímulos de los impulsos nerviosos sensoriales es regulada por la magnitud y la duración del potencial generador. A su vez, la magnitud o duración del potencial generador afecta la formación de potenciales subsecuentes. Si se acuerdan, un potencial de acción es un evento, ¿sí? Es algo que pasa en el momento. Es como un switch de encendido y apagado, ¿sale? Cuando hay un estímulo, ese estímulo, como les digo, va a producir un potencial de acción, ¿sí? Pero el potencial de acción es como un aplauso. Acuérdense que yo no puedo aplaudir con las manos cerradas. Para aplaudir tengo que separar las manos, tomar vuelo y volver a aplaudir, ¿sí? Entonces, aquí lo que hace el receptor es que el estímulo se repite. O sea, mientras el estímulo permanezca,
el potencial de acción se está repitiendo, se están generando más, potenciales de acción subsecuentes. No es un solo potencial, sino que dependiendo de la intensidad del estímulo, se van a formar varios potenciales de acción, ¿sí? Para que el estímulo se permanezca y que nosotros lo interpretemos como si fuera un solo estímulo, ¿sí? Entonces, para que esto pueda lograrse así, el potencial de acción tiene que regularse según el tipo de estímulo, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de estos gráficos, arriba tenemos la intensidad del potencial de acción en milivoltios y abajo la intensidad del estímulo. Entonces, como todos los potenciales de acción tienen un umbral. El umbral es el estímulo mínimo. Cuando un estímulo pasa del umbral, ya se genera el potencial de acción, sin importar que sea muy poco, ¿vale? Es o sí o no. Entonces, en cuanto pasa del umbral, ya es sí, ya se produce el estímulo. Si en el primer caso, por ejemplo, no hay estímulo y la neurona está en reposo, ¿sí? No pasa nada. En el segundo caso, en el B, el estímulo es leve y este estímulo no llega al umbral, o sea, se queda abajo del umbral, por eso es subumbral, y no llega a producir potenciales de acción. En el escenario C, el estímulo es intenso, o sea, sí logra el potencial de acción, pero es muy corto. Entonces, esto se registra como un solo potencial de acción, como un evento aislado nada más. Pero cuando el estímulo logra pasar el umbral y se mantiene, el potencial de acción se genera, termina y vuelve a generarse otra vez sucesivamente, dando la sensación de que es un solo estímulo, ¿sale? Y dependiendo de la intensidad del estímulo, se van a generar más potenciales de acción para que nuestro cerebro interprete como que el estímulo es más intenso, ¿sí? Es mucho, poquito o nada, ¿sale? Pues aquí, por ejemplo, un flashazo, un flash de la cámara es un único estímulo, ¿sí? Es un solo potencial de acción. Pero cuando es una luz constante, ya la vemos como varios potenciales de acciones seguidos. Y si es una luz muy intensa, estos potenciales de acción van a ser más altos y van a ser más seguidos, más intensos, para darnos la sensación y que nuestro cerebro interprete que un estímulo es más intenso que el otro. Entonces, esto funciona para nosotros poder discernir si el potencial es mucho, poquito o nada, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el estímulo se mantiene demasiado tiempo? Cuando los potenciales de acción se mantienen a lo largo del tiempo. Bueno, en esos casos, un estímulo sensitivo, una estimulación sostenida, puede causar la disminución de la generación de potenciales en el transcurso del tiempo. A este fenómeno se le llama adaptación, ¿okay? Entonces, cuando tenemos un estímulo constante, los potenciales de acción se van a generar uno detrás del otro, ¿okay? Pero cuando el estímulo no disminuye o se mantiene a través del tiempo, los potenciales de acción se empiezan a fatigar y el estímulo empezamos a detectarlo menos. Es decir, que sentimos menos ese estímulo, aunque originalmente sea el mismo. Por ejemplo, ¿les ha tocado a ustedes que van a la playa y ven a sus amigos que se están bañando bien a gusto? Y te dicen, métete, el agua está bien rica. Y meten el pie y se siente el agua bien helada. Y dices, no, el agua está bien fría, no me voy a meter. Y los que están adentro te dicen, no es cierto, el agua está bien tibiecita, métete. Y pues al fin de cuentas te armas de valor y te tiras un clavado y pues el agua sí estaba bien helada, ¿eh? Pero te metes al agua y al cabo de un ratito ya no sientes que esté tan helada el agua. ¿Sí les ha pasado? Entonces, eso es porque el estímulo inicial provoca una sensación. El estímulo inicial es un estímulo de temperatura fría, ¿okay? Pero cuando nos metemos al agua, ese estímulo se mantiene porque la temperatura del agua sigue siendo la misma. Sin embargo, nuestro cuerpo ya deja de registrar esa temperatura y se fatiga. Esos potenciales de acción se fatigan y se adaptan a la temperatura. Entonces, la temperatura no ha cambiado, pero nuestro cuerpo ya no la siente igual, ¿okay? Así es como se da la adaptación corporal. Y es lo mismo para diferentes tipos de estímulos.
Por ejemplo, si alguna vez les ha tocado estar en algún restaurante, en algún lugar así abierto, y de pronto están en una terracita o algo así, y de pronto empieza a sonar la alarma de un carro, ¿no? Pi, 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 pi. Y ustedes primero así como que, hey, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Y nadie va a checar el carro. Y ahí está el carro pite y pite y pite y pite, y ustedes queriendo platicar y todo. Y nadie checa el carro y al cabo de un rato ya ni siquiera escuchan la alarma. ¿Eh? Ya no la toman en cuenta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que su sistema auditivo se acostumbró a ese estímulo y ese estímulo ya causó fatiga y se adaptó al estímulo. Entonces, ya no lo registran porque ya lo están, ya el estímulo no está causando ningún potencial de acción. Cuando a alguien se le ocurre ir y apagar la alarma del carro, te sienten como que algo les falta, ¿eh? Porque ese estímulo ya se había adaptado. Y después pasamos a la desadaptación, ¿vale? Así es como los potenciales de acción, los estímulos, perdón, que se mantienen en el tiempo, generan potenciales de adaptación y el cuerpo deja de registrar esos estímulos. Aunque el estímulo, la intensidad original del estímulo siga siendo la misma. Doc, ¿Vale? eso que dijo, sería el mismo caso de, por ejemplo, cuando percibimos un olor y de que al principio, pues, bueno, no sé, más fácil, que entramos a un cuarto y notamos un olor y con el tiempo dejamos de percibir ese olor. Dale. Es como, por ejemplo, el olor a quemado, ¿okay? O los perfumes. A veces, no ustedes, no, yo digo de otros alumnos de otros grupos, que de pronto hay alguien que se compra de esos perfumes de Victoria's Secret que huelen a malteada de vainilla y se sienten bien fashion, ¿no? Salen de su casa y esa persona no huele el perfume, pero llegas al aula o llegas al salón y todos así como, espérate, aguanta. Igual el estímulo, por ejemplo, el olor a quemado, no sé si les ha pasado, a mí me pasó cuando estaba chiquito, que me dejaron encargado de los biberones de una sobrina, ándale, el chocolate, que me dejaron encargado de los biberones de una sobrina y me dijo mi hermana, estate pendiente, y en tanto tiempo ve y apágalo y que no sé qué. Y pues me dejaron la tele prendida. ¿Ustedes creen que yo me iba a fijar en el olor? Entonces, obviamente, pues esos biberones se les acabó el agua y se empezaron a quemar en la estufa. Y yo no me di cuenta. Entonces, en cuanto entró mi hermana por la puerta, le dio el olor a quemado y salió a la cocina corriendo, pero yo no lo había detectado. Y fue lo que me dijo, ¿no te das cuenta de que olía quemado? Y la verdad, no, yo no lo sentí, porque ese olor fue llegando poco a poco y para cuando el estímulo se hizo lo suficientemente alto, yo ya había causado adaptación al estímulo y como dice aquí, llegó a la sobrecarga sensitiva y yo dejé de registrar ese estímulo. Pues por ahí va la cosa. En general todos los estímulos se presentan así. Cuando persiste a través del tiempo, llega a la sobrecarga sensitiva y dejamos de notar el estímulo. ¿Sí? Para que nuestro cuerpo registre ese estímulo, tienen que haber 3 pasos. Primero es la compresión, que es decir, que se reciba la señal en algún receptor y que active esos potenciales de acción. Ese estímulo que ya se recibió tiene que transmitirse, o sea, tiene que llevarse desde donde se recibió hasta el sistema nervioso central. Esa es la transmisión. En algunos casos, por ejemplo, si les ha tocado cuando tener gripa, o ahora con el COVID nos ha pasado mucho, que dejan cuando tienen gripa, que no les sabe las cosas, que no huelen las cosas. De hecho, ahí el problema no es tanto en la recepción, ¿sí? Los receptores olfatorios en este caso siguen estando ahí, pero como la mucosa nasal está inflamada, esos receptores al recibir la señal no la pueden transmitir para adelante, ¿sí? El estímulo está ahí, los receptores reciben la señal, pero no la pueden transmitir y esa señal no va a llegar al sistema nervioso central, que es el tercer paso. Es la percepción, cuando estas señales llegan al sistema nervioso central para ser interpretadas. Y es donde ya distinguimos una cosa de la otra.
Entonces, es la diferencia, por ejemplo, entre un olor agradable o un olor desagradable, entre algo que tocamos que sea rugoso, que sea liso. El estímulo es diferente, pero nuestro cerebro lo tiene que interpretar de tal manera. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer una práctica sencilla. ¿Sale? Primero, busquen algo con que anotar, algo que tengan ahí a la mano, lápiz, papel o algo con que anotar. ¿Sale? Ok, ya tienen con qué anotar, ¿verdad? Ahora, manténganlo en la mano y relájense. Así como están, relájense, tomen aire. ¿Ok? Ahora, concéntrense en las indicaciones de su maestro y primero, cierren los ojos. Así como están, cierren los ojos. ¿Sí? Entonces, tómense 10 segundos para que ustedes noten en qué posición están sus manos, sus brazos, sus pies, sus piernas y su cabeza. Así como están con los ojos cerrados, noten en qué posición está cada parte de su cuerpo. ¿Okay? ¿Okay? Ahora abran los ojos y anoten eso. Mi mano derecha estaba descansando sobre el descansabrazos de la silla. Mi pie izquierdo está recargado encima de mi pie derecho. Ambas rodillas están semiflexionadas. Mi cabeza está inclinada hacia abajo. Mi cabeza está inclinada hacia atrás. ¿En qué posición estaba cada una de las partes de su cuerpo? ¿Okay? ¿Listo? Ahora, pónganse de pie, todos pónganse de pie. No es broma, los estoy viendo, pónganse de pie. ¿Sí? Y cuando empiecen a escuchar la música, empiecen a bailar como les dé la gana. ¿Sí? Con los terroristas. Ahora, otra vez, tómense 10 segundos para recordar en qué posición está cada parte de su cuerpo donde se terminó la música y anótenlo otra vez. ¿Okay? Este es un ejemplo de propiocepción, ¿sí? De la detección de nuestro propio cuerpo. Generalmente la propiocepción es algo que damos por sentado porque no tenemos que detectar en qué parte está nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, cuando lo buscamos, ahí está la información, pero normalmente no la estamos registrando. ¿Sí? Así como cuando caminan, no estás registrando qué paso da primero, qué paso da después, simplemente estás caminando. Entonces, en clases presenciales, lo que hubiéramos hecho es un juego, no sé si han jugado alguna vez, que se llama Twister. ¿Sí? Pues algo así, pero hubiéramos jugado una versión que se llama Twister a ciegas. Es igual, es el mismo Twister, pero las personas que están jugando están con los ojos vendados y sus equipos les están diciendo, mueve la mano para arriba, para abajo, doble la rodilla, doble el codo y así. Pues es una manera de detectar la propiocepción, ¿sale? Y también los nociceptores, ¿por qué no? Entonces, esa era la práctica que teníamos para hoy. ¿Dudas, preguntas, comentarios?